Dios los bendiga a todos. Primeramente le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite, ¿verdad?, estar aquí alabándole al Señor, ¿verdad?, y glorificándolo, dándole toda la gloria a Él, ¿verdad?, porque pues la mera verdad, si no hubiera sido por Él, no estuviéramos aquí. Cada uno, ¿verdad?, pues es una batalla, ¿verdad? No nomás aquellos que no han entendido muy bien, ¿verdad?, sino que aún nosotros que hemos entendido, batallamos, ¿verdad? Eh, pero la misericordia del Señor sigue con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pues yo le alabo al Señor y le bendigo, ¿verdad?, por su amor, ¿verdad?, su misericordia, que a veces, lo he dicho, ¿verdad?, y lo vuelvo a decir, a veces batalla uno, ¿verdad?, pues no siente uno su presencia, ¿verdad? No siente uno el Espíritu del Señor en uno, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no esté el Señor. El Señor está, ¿verdad? Y la fe, precisamente es la fe, ¿verdad?, caminar por lo que dice su palabra. Si Él dijo, ¿verdad?, y sigue diciendo, ¿verdad?, que no nos iba a dejar solos, que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, pues Él está, ¿verdad? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él está y Él lo dijo y Él lo cumple. Nosotros, pues ya ven, cada uno de nosotros a veces prometemos y no podemos, sea por lo que sea, no podemos. Estamos limitados, ¿verdad? Pero para el Señor no hay límites. Me acordé el versículo, ¿verdad?, ahí en 1 Timoteo 3:16, donde dice: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Qué quiere decir piedad? ¿Sí entienden a qué quiere decir piedad? Es amor, es misericordia, es compasión. Y ese es el grande misterio. Ese es el grande misterio de que tuvo compasión de nosotros. Aún él mirando y conociéndonos, se da que batallamos mucho con nuestra manera de nuestras actitudes. Y es tan grande el misterio que no podía, nadie podía hacer una obra tan maravillosa como la que Él hizo. Venir. Ahora el propósito de venir Él, fue por mí. Y puede aplicárselo cada uno de ustedes. Pero ¿cómo si yo soy pecador o fui pecador ahora? Pues cuando yo le pido perdón a mi Señor, la sangre del Señor Jesús me limpia de culpas, ¿verdad? Él me justifica, porque por mí mismo yo soy injusto, pero Él me justifica y pues le doy gracias a Dios, ¿verdad?, que dejó su trono, dejó su gloria, dejó todo lo que Él es. Se imaginan todos los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, que ahí están siempre alabándolo, ¿verdad? Dice ahí en Apocalipsis, dice que día y noche no cesan de decir santo, santo, santo. ¿Dejar para qué? Para ser maltratado aquí y al final para ser crucificado por el amor de cada uno de nosotros. Y esa es la escritura que dice: grande es el misterio de la piedad, la misericordia, el amor, la compasión que tuvo por cada uno de nosotros. Y el enemigo nos hace que nos fijemos
en nosotros y decir, sigo fallando, sigo pecando, sigo siendo injusto. Dios ya me dejó, ya me abandonó. Eso es mentira. Es mentira. Muchas de las veces yo he caminado, tengo 30 años, o 31, 32 años caminando en el Señor Jesús. Muchas de las veces me he sentido solo. No he sentido la presencia del Señor. Pero así me he arrimado. Mis hermanos, mis cuñados me conocen, ¿verdad? Que no he dejado. No porque todas las veces tenga ganas. Muchas de las veces no tengo ganas. Pero mirando la misericordia del Señor que sigue conmigo, eso me empuja a no quedarme por lo que siento en el momento. Me empuja a seguir, me empuja a hincarme. Me acuerdo allá donde estábamos, que nos enseñaban que solamente hincados podíamos orar, que solamente hincados nos podía escuchar el Señor. Pues me tiraba ahí de rodillas diciendo, Señor, ayúdame. Y he sentido la mano poderosa que me levanta. Y eso es lo que me mantiene aquí. No es mi justicia, no es el que sea yo bueno, no es el que yo pueda por mí mismo, no es nada de eso. Es el Señor que sigue empujándome, sigue ayudándome, sigue dándome fuerzas. Tenemos un privilegio, ¿verdad? Tan grande, nomás que el enemigo es su trabajo. Y Él no va a parar hasta el día que estemos, si el Señor se tarda, y estemos ahí agonizando ya para irnos con el Señor, le va a estar haciendo la lucha. ¿A qué? A cegar los entendimientos. O sea, que lo que hemos entendido se vaya borrando. Yo les aseguro que eso no se borra. Lo que hemos aprendido ahí está en la mente. Pero el enemigo, ¿verdad? Le va a hacer la lucha y le va a hacer la lucha. Pero pues si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El sacrificio que hizo el Señor en la cruz no se puede comparar con nada. Y ahí es donde Él nos demostró y nos sigue demostrando el amor tan grande. Porque aquí humanamente, pues uno, ¿qué puede dar por el compañero? Dice su palabra que muy apenas dará uno su vida por alguien y tiene que ser muy bueno, muy noble la otra persona para uno dar su vida por uno. Pero el Señor no dio su vida por un bueno, sino que dio su vida por un malo. Y ese es el misterio de la piedad. Es un misterio maravilloso, tan grande que si lo entendiéramos a su magnitud, ¿qué haríamos, qué estaríamos dispuestos nosotros a hacer por el Señor? Decirle, Señor, aquí estoy. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, motívame, yo quiero ir, yo quiero hacer, yo quiero dar. Pero es más fácil caminar nomás por lo que miran nuestros ojos. Bendito sea el Señor, pero aún así Él sigue teniendo misericordia. Aún así, quizás yo no pueda mirar lo de cada quien de ustedes, pero yo puedo mirar lo mío. Y mirando yo lo mío, yo le digo al Señor, eres misericordioso y eres bueno.
Y me sigues dando fuerzas a pesar de que a veces no hay ninguna para seguir. Y bendito sea el Señor Jesús. El otro domingo les hablamos de lo mismo, de la condición humana, que miremos al otro como más importante que a uno mismo. Y les dije que pues sí es un misterio y es una contradictoria contra uno mismo, ¿verdad? Porque humanamente pues el egoísmo ahí está en cada uno de nosotros. Y la lucha siempre va a ser con uno mismo, no con el otro, con uno mismo. Y por uno mismo no puede uno. Tiene que ser el Señor obrando en uno, obrando por medio de uno. Si Dios quiere compadecerse de mí, yo les aseguro que va a mover a alguien, a alguna persona, para cubrir mi necesidad. Y igual con cada uno de ustedes. Dios es el que obra tanto el querer como el hacer. ¿Verdad? Su palabra lo dice. Porque por uno mismo no. Es una batalla. Es una lucha. Y ese es un misterio, ¿verdad? Que para muchos. Pero para nosotros lo entendemos. Lo entendemos y lo único es decirle, Señor, ayúdame con mi condición. Ayúdame con mi egoísmo. Y Él nos ayuda. Ahora quería hablarles porque es bien importante el entender, o si ya lo entendimos, ¿verdad? Pues un recordatorio, ¿verdad? De que, como dice ahí hablándoles del misterio, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Allá en Juan, en la carta de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pues nosotros ahí entendemos, ¿verdad? ¿Quién es el Hijo? Allá en Timoteo dice, Dios ha sido manifestado en carne. Juan dice su Hijo. Y quería hablar un poquito de eso, ¿verdad? No porque no lo sepan, yo sé que lo saben, ¿verdad? Pero mirando yo, ¿verdad? Metiéndome un poquito a ese misterio, ¿verdad? Pues a mí mismo me ayuda. ¿Por qué? Porque me da ánimo. Estaba el otro día, vine con mi suegro, ¿verdad? Aquí estuvimos. Y ahí nos sentamos en el jardincito de afuera, hablando de las cosas que Dios en su misericordia nos ha querido dar. Y pues él preguntando qué diferencia hay de aquellos a ustedes, o de la Iglesia Católica a nosotros, y cuál es la diferencia de una iglesia u otra. Y siempre me acuerdo de una vez que compartí con una persona en la calle. Le dije, ¿tú eres hijo de Dios? Dice, claro que sí, soy hijo de Dios. Con seguridad me lo dijo. Y le dije, ¿quién es tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Y con eso nomás ya se quedó que no hallaba qué decirme.
Y precisamente es lo que, el mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento, el más grande y el más importante? Amar al Señor nuestro Dios, ¿verdad? Cuando no sabemos quién es Dios, ¿cómo podemos amar a ese Dios como Dios no lo pide a nosotros? No podemos amarlo. Y necesitamos conocerlo, necesitamos saber quién es, cómo se llama, ¿verdad? Para poder, y aún estamos hablando de las batallas. Y era de que pues, no nos dejáramos llevar por lo que sentimos, porque ese es uno de los misterios más grandes. El otro domingo lo mencioné ahí en Colosenses, ¿verdad? Este tesoro de sabiduría y de entendimiento, de saber quién es Dios. Es el tesoro más grande. Y sí, a le dije, ¿cómo se llama tu papá? ¿Quién es Dios y cómo se llama tu papá? Porque cuando en la mente está que hay tres, y Dios los bendiga, ¿verdad? Dios los bendiga a todos, ¿verdad? Dios, como el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces nos lo reveló el Señor, pero otra de las cosas, Dios usó a alguien para entender este misterio. En este caso, pues y yo lo digo, ¿verdad? Y ya vemos algunos aquí que Dios usó al hermano Efraín Valverde, Senior, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, usó al hermano Efraín Arriola para entender este misterio. Pero ya como dice el Señor, dice, no te lo reveló carne ni sangre. Entonces, uno puede compartir, puede hablarles de este misterio a quien ustedes quieran. Pero si el Señor no se lo revela, no van a entender. Si a nosotros el Señor no hubiera abierto nuestra mente, no lo entendiéramos. Usó vasos y buenos vasos, ¿verdad? Pero Dios fue el que obró en la mente de cada uno de nosotros. Y yo le alabo al Señor, ¿verdad? Y le glorifico, porque ahora sabemos y entendemos quién es Dios y podemos amarle, podemos glorificarle, podemos darle la gloria, la honra, podemos pedirle a Él directamente, al único Dios verdadero. Allí el versículo que usó siempre el pueblo de Israel era Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hasta lo dicen en forma de canto, ¿verdad? Y aquí lo hemos cantado en español, en hebreo, en inglés, ¿verdad? Y ese es el corazón de la Biblia. Y ahí está basado todo. Deuteronomio 6:4. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. O sea que ese mandamiento Dios quiere que siempre esté delante de cada uno de nosotros. Pero si se fijan que muy pocos son los que hemos entendido esto, la mayoría no. Y nomás con tan solo entender eso debe de motivarnos a cada uno de nosotros a caminar para adelante. Podemos entender allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo. Su Hijo es la imagen de ese Dios invisible. Y quiero leer unos versículos hablando de Dios, ¿verdad? Dios es omnipotente. Omnipotente quiere decir que todo lo puede. Omnisciente, que todo lo sabe y todo lo entiende. Han leído ahí en el Salmo 139, ¿verdad? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subo a los cielos, allá estás. Si me meto a las tinieblas donde no hay absolutamente nada de luz, Él me está mirando y está comprendiendo mis pensamientos. Para Él las tinieblas no lo detienen. Él no deja de mirar todo lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos, aún cuando nuestros ojos no miran nada. Es que Él es Dios. Salmo 139. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ...139 y del 1... me dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. ¿Se imaginan antes de que abra uno la boca para decir algo? Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol, o sea en el sepulcro, preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son igual para ti. O sea que no hay para dónde irse uno. Y uno puede decir, yo soy bien buena gente. Yo no cometo ningún error. Uno mismo no puede mentirse. Yo sé que hay personas muy buenas y hay personas muy malas. Pero aún las personas muy buenas tienen pecados, cometen errores. La mente es muy ligera y imagina
imagina y maquina cosas contra los demás. Por naturaleza, cada uno de nosotros no somos buenos delante del Señor. Lo único que tenemos que hacer, ahora como hemos reconocido, ¿verdad? Que Dios, grande es el misterio de la piedad, de ese amor tan grande, esa compasión, que Él tuvo que dejar su trono, ¿verdad? Para venir aquí a rescatarnos. Reconocer que por nosotros mismos no podemos y buscar la ayuda. Aceptar el sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario, la sangre preciosa que derramó Él ahí en la cruz, esa es la que nos limpia de toda culpa. Y meternos a caminar en obediencia hasta donde podamos. Y donde no podamos, la sangre del Señor nos limpia, o Él nos justifica cuando le hacemos la lucha. Cuando no le hacemos la lucha, pues sería como una burla delante del Señor. Y eso es lo que yo creo que cada uno de nosotros no queremos, ¿verdad? Entonces Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Que en todo lugar está. Dios es espíritu. Y un espíritu no se ve. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Lo ven? Lo sentimos. Ahora, ¿cuántos creen que Dios va a venir? Entonces lo que esperamos de Él es la imagen, es el Hijo, es el cuerpo visible. Lo que se ve de Dios es Jesucristo. Es el que está sentado en el trono. Y en su espíritu es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él en todo lugar está. Aquí está con nosotros. Y es el que nos anima y es el que nos da a cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer. Él es el que nos da que nos perdonemos unos a los otros, que nos sobrellevemos las cargas los unos de los otros, que sintamos como las peticiones de ahorita, sentir en nosotros lo que está pasando la otra persona. Es el Espíritu del Señor en nosotros, o Dios en nosotros. Allí en 1 Timoteo 3, 16. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. 3:16. Dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Inaccesible quiere decir que no cesa, que siempre está. Y Él habita siempre en luz. Y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Al que ningún hombre ha visto ni puede ver, ni lo vamos a ver. Entonces nosotros lo que podemos ver es su cuerpo visible, el Hijo, la imagen que Él hizo para Él, para que por medio de Él hiciera todas las cosas. Y todo lo que Él, cuando Él fue haciendo las cosas, sabemos que no empezó aquí. No empezó con el planeta aquí. Empezó primeramente con los hijos en la eternidad. Y después de los hijos,
que vinimos a participar de carne y sangre. O sea que nosotros ya estábamos desde antes de qué, de la fundación del mundo, ¿no? Ahí en Efesios. Le doy gracias a Dios porque se desempolva el tesoro cuando, y yo mismo cuando las escrituras se me vienen a la mente, ¿verdad? Efesios 1, 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. El 5 nos predestinó para adopción, ahora a cada uno de nosotros. Yo le empecé diciendo, yo tengo como 30 o 32 años en el Evangelio. Hasta ahí tenía el predestinado para adopción. Porque cuando yo nací en pecado, sin conocer a Dios, me fui a hacer el mal, a vivir mi mente y todo mi ser, no malo de aquí, me contaminé y perdí, como hijo de Dios perdí. Y cuando andaba perdido en mis delitos y pecados, ahí lo dice en Efesios capítulo 2, entonces Él es cuando viene y me adopta de vuelta una vez más como hijo. 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Efesios 2, del 1 y 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme, o sea, al gusto del príncipe de la potestad del aire, o sea, del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Al nacer yo en pecados, perdí como hijo. Allá en Juan dice del hijo pródigo, que dejó su herencia. Y eso es lo que nosotros hicimos al nacer. Perdimos la herencia como hijos. Y nos fuimos al mundo. Y entonces aquí el Efesios 1:5 dice, nos predestinó. O sea que Él puso una fecha para adoptarnos de vuelta, para rescatarnos de vuelta. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y esa es la razón por la cual Él vino a rescatarnos a cada uno de nosotros, los que habíamos perdido la herencia. Y ahí estaban leyendo en Timoteo, ¿verdad? Ahora en Juan, la carta de Juan, No, el Evangelio de Juan. Cuando se habla de la carta de Juan, hay primera, segunda y tercera. Cuando se habla de la carta de Juan, cuando se habla del Evangelio de Juan, es de los 4 evangelios. Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Entonces el Evangelio de Juan 1:18 dice así. Dice, nadie ha visto jamás a Dios.
O sea que nadie ha visto jamás a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. ¿Se acuerdan que Isaías lo miró? En el capítulo 6 de Isaías, dice, yo vi al Señor sentado en el trono. Daniel lo miró. Y aquí dice, nadie ha visto jamás a Dios. Entonces la Biblia se contradice. Aquí está hablando de donde leímos ahí en Primera de Timoteo 6:26. Cuando el Señor se propuso hacer todas las cosas, ya les dije, primero nos hizo a nosotros. Antes de la fundación del mundo nos hizo no nos hizo primero a nosotros. Primeramente hizo su imagen. Para que después de haber hecho su imagen, hiciera lo demás. Allí en Apocalipsis, capítulo yo creo que sí están familiarizados, ¿verdad?, con la escritura. Capítulo 4. Del versículo 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero. Y lo dice, el principio de la creación de Dios, dice esto. El principio de la creación de Dios. Entonces Él es lo primero que hizo Dios en su espíritu. Hizo su propio cuerpo para que después de todo lo que iba a hacer ya en su cuerpo, todo lo que iba haciendo, miraran a su Creador. ¿Qué fue lo segundo que hizo? Fueron sus hijos. Y cuando hizo a sus hijos, miraron a su Creador. Cuando hizo los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todas esas cosas, miraban a su Creador, que es el Hijo, o es la imagen, ahí en Colosenses. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La imagen quiere decir que de lo que de Dios se ve es Jesucristo. Y donde dice el primogénito de toda la creación, quiere decir que lo primeritito que Él hizo es la imagen, es su cuerpo visible. Y ese es el que está sentado en el trono. Y estando sentado en el trono más de 2000 años, se propuso por amor a nosotros venir a rescatarnos y adoptarnos como hijos por medio del sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario. Por eso ese es el grande misterio de la piedad. O sea, grande es el misterio del amor y la compasión de Dios.
que lo dejó todo para venir. Y allá en Juan, donde dice que dio a su Hijo unigénito, se refiere a ese cuerpo visible del Dios invisible. De lo que de Dios se ve es el Señor Jesús. Y es el misterio que hasta hoy día existe para muchos. Por eso es más fácil para ellos decir, bueno, Jesucristo es Dios, pero también el Espíritu también es Dios. Y el Padre Eterno también es Dios. 3 personas distintas. ¿Qué quiere decir distintas? Uno aquí, otro allá y otro allá. Distintas, diferentes. Y un solo Dios verdadero. Eso empezó desde muy atrás, cuando aún el Señor Jesucristo andaba compartiendo, predicando el reino. Sus discípulos, el demonio ya estaba trabajando en sus discípulos. Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, y con eso me quedo convencido. ¿Qué quiere decir esto? Que Felipe creía que eran diferentes. Y el Señor ahí una vez más le dice, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido? Dice, ¿no me has conocido, Felipe? El que me ve a mí, dice, ha visto al Padre. Ahí en Juan 14, la carta de Juan. Gloria a Dios, aleluya. Juan 14 del 29. ¿No? Catorce del 6. Del 6 en adelante dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ¿por qué está diciendo el Señor eso? Porque Él y el Padre, al mirar al Señor Jesús, estaban mirando al Padre eterno. El 7, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Dice, desde ahora le conoces y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. Dice Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dice, las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Dice, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, dice, creed por las obras mismas. O sea, todo lo que Él hacía. Si no crees por lo que yo les digo, pues miren las obras que hago. Y las obras que Él hacía, pues eran obras de Dios.
Porque por ahí algunos decían, pues lo que hace este solamente Dios los puede hacer, levantar a los muertos. Para nosotros, puede decir que es aburrido lo que estamos diciendo, pero es el tesoro de sabiduría y que esto se imaginan, como les dije desde un principio, ¿cómo podemos amar a Dios sin primero no haberlo conocido? Pues ustedes van y le hacen, ustedes mismos pónganse en la prueba, pregúntenle a alguien, ¿tú eres hijo de Dios? Le van a decir que sí. ¿De cuál de los tres? Pues si no quieren comprometerse mucho, nomás digan, ¿y cómo se llama? No van a saber. Y acuérdense que la salvación está en el nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está en el nombre. Filipenses dice, y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces es un nombre que es sobre todo un nombre. Sobre el nombre de Jehová, sobre el nombre de quien digan, ¿verdad? Él es el nombre. Y sobre este nombre se va a doblar toda rodilla de lo que está arriba en el cielo. Es que la Biblia está llena de que si se mete ahí en Isaías habla mucho de que Dios es uno, donde Él se declara. Dice, porque toda la plenitud que dice toda la totalidad, porque toda la totalidad de la deidad, o sea, de la divinidad, habita, donde dice reside, quiere decir habita en el cuerpo, corporalmente, en el cuerpo de Él, del Señor Jesús. O sea que en Él habita todo. El versículo que sigue, ¿qué dice? Dice, y habéis sido hechos completos en Él. O sea que en Él estamos completos. En Él tenemos al Padre eterno, el Espíritu eterno, el Hijo, en Él está todo. Por eso el 9 dice, porque toda la plenitud, o sea, toda la totalidad de la divinidad está en el cuerpo del Señor Jesús. Le eleva así como está aquí, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. O sea que todo poder y toda la autoridad, Él es la autoridad de todo principado y potestad en el imperios. Por eso dice allá en Daniel, Él pone reyes y quita reyes. Él pone pastores y quita pastores.
Él hace lo que a Él le place. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de todo poder y toda autoridad. Y en Él, ¿qué nos falta? No nos falta nada. En Él estamos completos. Y yo le bendigo porque esto podemos decir, o sea, podemos cumplir el versículo, ¿verdad? Que dice que dejen buscarlo. Gloria a Dios. Allí en el Marcos capítulo 12. Gloria al Señor. 12 del 28. Dice, cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Esta pregunta esa pregunta le hicieron al Señor. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? El Señor Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Entonces, ¿cómo podríamos cumplir este mandamiento si no sabemos quién es Dios? Y de esto depende nuestra salvación, porque es el mandamiento más grande y más importante. ¿Cuál mandato? Es una orden, es un mandato que Dios tiene para su pueblo Israel y ahora para la iglesia, a amarle con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. ¿Cómo podríamos cumplirlo si no sabemos quién es Dios? O no entendemos que Dios es uno. Por eso les dije, es nuestra salvación. El 34 dice, viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Oye, ¿por qué él entendía esto? Porque dice, viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a decirle más preguntas. Cuando este le dice, contestaste bien, dice, es cierto, dice que el amarle a Él con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y amar al prójimo, pues es más que todos los sacrificios y que todos los holocaustos. Es más que todo lo que podamos hacer. El amarle a Él
glorificarle a Él, honrarlo a Él, dedicar tiempo para Él. Lo poquito que podamos hacer para Él, no para ellos. Ya cuando dice uno para ellos, pues ya no. Ahora, ¿por qué es el tesoro más grande? Es la salvación. Podemos hacer muchas cosas más. Cuando dice su palabra, dice que Él nos demanda que hagamos justicia y practiquemos misericordia y humillarnos delante de Dios. ¿Cómo nos vamos a humillar delante de un Dios que no conocemos? Y aun si practicáramos la justicia y amáramos misericordia, pero lo otro no lo entendemos, ¿de qué nos serviría? Es que esto es lo más importante. Amar a Dios, saber que Dios es uno, porque así empieza. Dice el 29, y Jesús respondió, dice el mandamiento, el más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el más importante. Y como les dije, de ello depende nuestra salvación. Y lo más tremendo era, como les dije, o como dice su palabra, ¿verdad? Que lo primero que hace Dios en su espíritu, hace su propio cuerpo, hace su imagen visible, para que ya por medio de la imagen, por eso dice en Génesis, hagamos al hombre. Porque por medio de su cuerpo empezó a hacer todas las cosas. Y cada cosa que iba haciendo miraban a su Creador. ¿Se imaginan que Él en su espíritu hubiera hecho todas las cosas? Pues Él lo mismo, Dios lo estaba haciendo, nomás que a través de su cuerpo. Pero, ¿qué hubiera pasado? Que nos hubiera hecho la creación y no hubiéramos visto al Creador. ¿O qué hubiera pasado hoy en día si Dios no se hubiera manifestado en carne? ¿Dónde estuviéramos nosotros? Manifestar quiere decir que se presentó, lo miramos. O sea, los que lo miraron dieron razón. Y todo el mundo, hasta el más incrédulo, conoce la historia del sacrificio del Señor en la cruz. Entonces, si Él no se hubiera presentado, ¿verdad? Dice ahí en Hebreos capítulo 2. Dos 14 y el 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Cuándo participamos nosotros de carne y sangre? Cuando vinimos a este mundo. Entonces vinimos a participar de carne y sangre. Entonces eso quiere decir otra cosa también, que ya estábamos. Ya estábamos en algún lugar y vinimos, ¿verdad? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién es Él? El Señor Jesús igualmente participó también de lo mismo, para anular o para cancelar mediante la muerte
el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. O sea, para anularle el poder que tenía el demonio. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Le quitó el poder. El 15. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Ahora decimos, ¿no? Y sí, como humanos hay temor. Se está uno haciendo viejo y no nomás por eso, pues están los jóvenes, a veces se van, se mueren. Pero, ¿cuál es la esperanza de nosotros? Porque el partir de esta vida, pues, como dice que vinimos a participar, entonces dejamos de participar igual. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, vinimos a participar de carne y sangre. Y llega el momento en que dejamos de participar de carne y sangre y volvemos de donde venimos a participar. O sea, regresamos para atrás. Y el día de la resurrección, cuando Él viene, entonces venimos de vuelta. Venimos de vuelta a levantar el cuerpo, era lo que estábamos estudiando. Venimos de vuelta, levantamos el propio cuerpo, aunque ya sea puro polvo, se vuelve a formar el cuerpo. Entra el que salió, el que una vez vino a participar y otra vez dejó de participar. Entonces vuelve y levanta su propio cuerpo. ¿Para qué? Para ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y luego ser glorificado a un cuerpo semejante al de Él, donde la muerte ya no la muerte física, no hay nada. Entonces, así como nosotros venimos a participar de carne y sangre, Él también, nuestro papá, igual vino. ¿Para qué? Para adoptarnos como hijos. Entonces ahora nosotros, ¿a quién miramos? Al Señor Jesús. Si Él no hubiera venido a presentarse ante la humanidad, entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues no sabríamos nada, no tendríamos ninguna esperanza. Así como en el principio, si no hubiera hecho Él primeramente su propio cuerpo y hace la creación, ¿qué hubiera dicho lo creado? Pues, ¿quién me hizo? ¿De dónde vine? Como dice el abuelo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De dónde vine? ¿Quién soy? ¿Cómo llegué a parar aquí? Sin saber nada. Lo mismo en su humanidad. Al venir Él en el humano y si no hubiera sucedido eso, nosotros, ¿qué hubiéramos? No supiéramos. Ahorita decimos, yo vine de un lugar especial. Y el dejar este cuerpo, regreso a ese lugar donde primero estaba. Y cuando venga el Señor Jesús ya en su cuerpo visible, entonces yo también vengo. Y levanto mi propio cuerpo, entonces yo lo voy a mirar a Él y Él me va a mirar a mí en un cuerpo. Dice, Dios propuso dar origen a la tremenda e inmensa creación compuesta de billones de soles, de estrellas, de galaxias y demás cuerpos celestes que hasta hoy son misterios para los astrónomos. Le iba a decir para los astrónomos, mas a la vez determinó también
además de engendrar a sus hijos, crear seres celestiales como lo son ángeles, arcángeles, querubines y además seres misteriosos que se mencionan en la palabra de Dios. A todos estos seres los hizo con facultad para oír, para razonar. Dice, por tanto, era necesario que al dar existencia a todos pudieran en el instante de su creación no solamente oír la voz de su creador, mas ver también su imagen. Por eso, antes de todo, engendró al Hijo. Ahí en Apocalipsis 4:14. Él es el principio de la creación de Dios. Engendró al Hijo, dice, el cual es su cuerpo visible, porque era necesario que todos vieran a su Creador. Era necesario. De vuelta ahí en Colosenses. Del 13, pero vamos a leer más. Ya habíamos leído el 15. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, cuando Él nos adoptó como hijos. Ahí en Efesios lo que leímos, que nos predestinó para adopción. Y aquí en otras palabras dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, en su cuerpo. Porque en Él, en el cuerpo, en el Señor Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. O sea, todos los ángeles, arcángeles, querubines, serufines, y antes de todos ellos, nosotros, los hijos. Es porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él, o sea, por medio de su cuerpo visible, al que le llamamos hoy Hijo. Se le dicen que el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios no es otra persona. El espíritu que tiene, cada uno de nosotros tenemos un espíritu. Y ese es el Hijo de Dios, el espíritu. Cuando uno muere, el espíritu salió del cuerpo. Cuando ese espíritu salió del cuerpo, se va a su Creador. Y al salir el espíritu, entonces cae el cuerpo, porque ese espíritu es el que lo hace a uno caminar, lo hace a uno hablar, lo hace a uno hacer planes. O sea, tiene vida la carne. Cuando sale el espíritu, entonces el cuerpo no tiene vida. Cae el cuerpo y se va a su Creador. Dice el 17.
Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. El 18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. O sea, toda la totalidad depende de Él en el cuerpo. O sea, el Espíritu Eterno le da toda la autoridad a su cuerpo visible. ¿Por qué? Porque pues Él es el único que podemos mirar. ¿Se imaginan? Es que lo mismo, ¿cómo podemos cumplir el mandamiento, el más grande y el más importante? Si no sabemos esto que estamos compartiendo. ¿Cómo podemos amarlo a Él? ¿Cómo podemos entender que por Él vivimos? Allí en los Hechos dice, porque por Él vivimos y en Él nos movemos. Y Él es el que sustenta todas las cosas a través del cuerpo visible del Hijo. 9:5, ¿verdad? Dice, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Es el tesoro, es el tesoro de sabiduría, ahí en Colosenses 2. Fue lo que compartí el domingo. Colosenses 2:2 y el 3. Del 2, Colosenses 2:2 dice, para que sean alentados sus corazones. Fíjense, estas palabras nomás, para que sean alentados sus corazones. ¿Por qué? De lo que se está compartiendo, para que se alienten los corazones de cada uno de nosotros. Dice, y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Una plena seguridad de comprensión. O sea, al comprender esto, nos hace sentir seguros de a quién estamos sirviendo. Estamos seguros de por quién estamos aquí. Estamos seguros de que podemos amarlo a Él sin equivocarnos. De comprensión, resultado en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, tiene punto y coma, es decir, de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. O sea, hay mucho engaño en esto. Donde quiera, es poco, es poco a los que Dios les ha querido revelar. O sea, es poco a los que Dios les ha revelado. Pero yo me imagino que ha sido a muchos a los que Dios ha querido revelarles. Pero como ya han sido persuadidos con otro conocimiento, ya no quieren dejar el otro conocimiento porque creen que es la verdad. Y dicen, no, pues hay que leer la Biblia así como dice.
Si habla, por ejemplo, ahí cuando se bautizó el Señor, se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado. Ahora entendiendo nosotros esto, lo que hoy se está estudiando, sabemos a qué se refiere esa voz del Espíritu Eterno, que lo cubre todo en tiempo y en distancia. Pero que también allí el cuerpo que se está bautizando, todo lo que es el espíritu de ese cuerpo es Dios. Bendito sea el Para que sean alentados sus corazones. Bendito. Gracias, Señor. Yo los miro, me veo tristes. Para que sean alentados sus corazones. Para que puedan cumplir el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Y quién es ese Dios? El Señor Jesucristo. Los que creen que es el Hijo y que lo mandó el Padre, ¿cómo pueden amar, cumplir este mandamiento? Y si no cumplen este mandamiento, entonces ¿qué va a pasar? Es el privilegio que Dios ha querido darnos a cada uno de nosotros. O sea que para que nos alentemos, y como les dije, no vamos a caminar por lo que sentimos, porque a veces anda uno abajo y a veces anda uno arriba. A veces tiene uno ganas, a veces no tiene uno ganas. Pero si Dios dice, entonces hay que creerle al Señor, ¿verdad? Hay que creerle a Él. Si Él dice como dice ahí en Marcos, ¿verdad? Capítulo 12, cuando le hicieron la pregunta de cuál es el mandamiento más grande y el más importante, Él les dijo, es el más grande y es el más importante. El no cumplir eso, podemos cumplir otros, pero el no cumplir eso, ¿qué pasará? ¿Por qué? Porque es el más grande y es el más importante. ¿Cómo pudiera uno amar a la esposa cuando tiene también otra, un amante? No puede amarla como ella lo desea, porque ya el amor que pueda tener aquella persona está compartido en dos, para dos mujeres. Así Dios dijo, dice, porque nadie puede tener dos señores, porque amará uno y menospreciará al otro, o amará a aquel y menospreciará a este otro. Dice, entonces nadie puede tener dos señores. Igual nosotros no podemos tener dos señores, sino solamente uno. El versículo de la semana pasada que dijo el hermano Juan dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Los demonios no están confundidos. Ellos saben que hay un Dios. Y estos demonios quieren robarle la gloria, porque la gloria de Dios somos nosotros. Nos engaña. Y él dijo, yo quiero hacer un trono, un ladito del trono de Dios, para tener también los que le alaban y le glorifican al demonio. Y él está llamando gente de todos lados. Y no llama a cualquier gente, llama a los hijos de Dios, echándoles mentiras, engañándolos, haciéndoles ver cosas que no son. ¿Para qué? Para hacer su propio trono.
le alabo al Señor y lo bendigo y le doy toda la gloria, y así es de que yo puedo decir, yo amo al Señor Jesús. Y en Él yo estoy completo. En Él, estando en Él, no me falta nada. Con Él lo tengo todo. Me pueden faltar aquí cosas, pero teniéndolo a Él, ¿qué más podemos pedir? Estaba diciendo hoy el hermano Juan, ¿cuál es la diferencia entre los que aman a Dios y los que no aman a Dios? Si todos sufren igual, pasan por luchas, por pruebas. La diferencia es que a nosotros Dios nos da una paz en medio de la tormenta, en medio de lo que estemos pasando. ¿Por qué? Porque sabemos, nosotros estamos claros que al partir de esta vida, ¿a dónde vamos? Vamos a estar delante del Señor, y los que no. Dijo Pablo, dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? El vivir es Cristo, pues él vivía la vida de Cristo aquí. Y el morir, él sabía que al partir de esta vida iba a estar en un lugar donde está el Señor, un lugar mejor. La vida de Pablo, ¿cuál fue? Torturado, azotado, apedreado. Cuánta cosa le hicieron, sufriendo hambre, sufriendo persecución. Él sabía que el partir de esta vida, pues iba a estar en un lugar mejor. Entonces hay una seguridad. Y esa seguridad con la que hablaba Pablo debe estar en cada uno de nosotros. Aquí, egoísmo, traiciones, cuántas cosas dice su palabra, dice ahí en Juan. Juan 5, 19. Esas se las dejo para que la memoricen. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? ¿Cuántos saben que el mundo, que todo el mundo yace o está puesto bajo el poder del maligno? Se mira. Pero ¿por qué dice primero sabemos que somos de Dios? Para que no nos mueva las otras cosas. Porque las otras cosas nos las presentan muy atractivas. Pero ¿a quién pertenecen? Y son atractivas. Dios los bendiga. Yo sé que cada uno de nosotros estamos muy claros en la identidad como hijos de Dios, ¿verdad? Sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos cómo se llama nuestro papá. Sabemos que Él nos hizo a nosotros y no a nosotros mismos. Y pues Él nos demanda que le amemos. Él dijo ya, con sus propias palabras, Él dijo, el que amare padre, madre, hijos, herencias más que a mí, dice, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. Hablando del primer mandamiento, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. En el Antiguo Testamento, Él acá en el Nuevo Testamento también lo está diciendo, demandando el primer amor. Y yo creo que vale la pena, ¿verdad? Si entendemos, será cuál es el misterio de la piedad.
nos vamos a esforzar por amarle a Él. Y Él no distinguió, más bien, Él a quien, más bien escogió a lo que no es, a los ignorantes, claro, a ricos también, a sabios e inteligentes, pero casi no. ¿Por qué? Porque pues, los sabios dicen, no, pues ¿para qué? A los inteligentes dicen, no, pues yo no necesito Dios. Pero nosotros, ¿qué podemos decir? Cuando a veces pasamos hambre, cuando a veces decimos, pues la renta ya está llegando y ya todo no completo. Tengo ganas de ir a comer por ahí, pero pues me voy a aguantar este mes, a ver para el otro mes, a ver si alcanzo a ir. Lo buscamos a Él. Pónganse en pie, vamos a orar. Y en su oración, pues ya saben, Él quiere que lo amemos. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, te alabo y te bendigo, Padre mío. Muchas gracias, Señor. Tú demandas, Señor, que te amemos, Señor, con todo el corazón, Señor, con toda la mente y con todas las fuerzas, Señor, con todo el entendimiento, Padre mío.